Yo había terminado de leer Filosofía del Tocador del Marqués de Sade, pero no había tenido la oportunidad de recopilar los principios de Filosofía del Tocador, pero se los voy a compartir. Filosofía del Tocador es un texto que se desenvuelve en una historia de 6 personajes, donde 4 de ellos son los principales y que en sí trata de las enseñanzas que un grupo de libertinos, de prostitutas, de sodomitas transmiten en teoría y en práctica a una chiquilla llamada Eugenia de 15 años, llevada o invitada por la prostituta Saint Ange. Entonces, Filosofía del Tocador tiene que ver con el sacrificar todo por los pedimentos de los sentidos, entregarte a la naturaleza de tus necesidades más bajas, pero también más altas en términos libertinos, es decir, de vicio, de pasiones, de apatías, y de todo aquello que pueda ser permitido por la naturaleza. Entonces, la chica Eugenia lo que hace es llegar, gracias a la invitación que le hace esta Saint Ange, que es la prostituta, y ella llega con este afán de estar con ella, pero se topa con que pues no va a ser solamente estar con ella, sino que va a haber otros personajes en la historia, en la habitación, en el tocador. Eugenia habla sobre pues la castidad y Dolmans, que es el profesor, le dice: hija mía, la castidad es un residuo de la Edad Media, es una cualidad que la sociedad debió abandonar desde hace mucho tiempo. Nuestro tiempo es tan corto en esta tierra como para negarnos a los únicos placeres verdaderos. La naturaleza nos ha hecho apasionados con un propósito. Permite que te lo demuestre. Y entonces pues Dolzmans la agarra entre la cintura y pues la comienza a besar, ¿no? Entonces la pequeña Eugenia empieza a tener esta confrontación entre sus principios de virtud, de moral, gracias a las enseñanzas de su madre, y Dolzmans poco a poco, por medio de sus enseñanzas, pues la va, ¿qué palabra puedo ocupar? La va adoctrinando, porque de cierta forma le introyecta estas ideas del libertinaje, pues sí, a la fuerza, literalmente. Entonces, y así sigue la historia. Y después está, pues Eugenia pregunta sobre la piedad, ¿verdad? Entonces Dolzmans le vuelve a contestar y le dice lo siguiente. Dice: reflexiona, Eugenia, en todo lo que habrías perdido de no haberte retirado tu manto de castidad junto con el resto de tu ropa. La virtud no te llevará a ningún lado en este mundo. Y luego la prostituta dice: tienes toda la razón, Dolmans, y ya que estamos hablando del tema, que nadie diga que la mujer virtuosa actúa por amor a Dios. Sus motivos son totalmente egoístas. Procura evitar el embarazo y la vergüenza en esta vida y las condenaciones en la otra. Eso es todo. Respecto a mí, opto por sacrificarme a mis pasiones que a mi egoísmo. Al menos de esta manera existe un elemento de honestidad. Además, las pasiones son los componentes legítimos de la naturaleza. Quien presta oídos sordos a su voz actúa por estupidez o prejuicio. Basta ya de virtud, y yo digo que se chingue la virtud. Las mujeres se ponen otra vez las batas y se recuestan en la cama. Eugenia contesta:
Pero Saint Ange, la virtud no es solo sexual, esta puede expresarse de muchas maneras. Por ejemplo, la piedad. Aquí Dolmans responde: bah, la piedad presupone una creencia religiosa, y quien crea aún en la religión. Definamos los términos que usamos. La religión es un pacto entre el hombre y su creador, mediante el cual el primero, con sus adoraciones, manifiesta su agradecimiento por la vida que le ha otorgado el segundo. Eugenia dice: no podría decirlo mejor. Y Dolmans responde: pero el hombre es solo un producto de la naturaleza, así que esa gratitud está mal dirigida. ¿A quién le hace falta un Dios? Eugenia contesta: pero ¿no indican los misterios de la naturaleza que existe un autor supremo de todo lo creado? Dolmans le dice: no, niña, 1000 veces no. Incluso cuando varios de los caminos de la naturaleza puedan parecer misteriosos, se debe al hecho de que nuestra ciencia no está lo bastante avanzada para proporcionarnos explicaciones. El pregonar que existe un Dios que no puede conocerse para explicar otra cosa desconocida es la insensatez más grande del razonamiento humano. Y aun cuando pudiéramos demostrar que el creador de todos los seres ha sido un Dios, ahora sería totalmente inútil, ya que habiendo puesto a funcionar la maquinaria y no teniendo nada que ver con su mantenimiento, se quedaría sin nada que hacer. Como se dan cuenta, Dolmans siempre tiene esta postura total de libertinaje y de exclusión o repulsión hacia la religión y hacia la creación, dando por entendido que realmente el hombre es un producto de la naturaleza. Más adelante también se burla de la resurrección de Cristo, y en contraposición pues dice: mejor creamos en el diablo, porque este diablo tiene el don, tiene el poder, la omnipresencia de estar sujeto a su mismo poder. Y constantemente se le está dando lecciones a Eugenia para que vaya entendiendo los beneficios del libertinaje. Por ejemplo, el altruismo, ¿no? Eugenia pregunta sobre el altruismo y se le contesta de una manera muy esclarecedora. Por ejemplo, dice: pero a mí, buena amiga, ya que la discusión de las virtudes te orienta hacia el examen de las religiones, regresemos nuevamente al principio de la pregunta. ¿No pueden existir algunas virtudes orientadas por esa religión que nos lleva hacia la felicidad, aun cuando neguemos la existencia de Dios? Dolmans le contesta: bueno, esa es la pregunta que hace, ¿no? Y después refieren el altruismo, ¿no? Y entonces Dolmans le contesta que la caridad nace del orgullo, no del altruismo. Dice: quien practica la caridad se sentirá muy ofendido si no disfruta del halago de los demás. Quiere que le aplaudan por ser generoso, pues de no ser así, haría sus donaciones de forma anónima. Además, Eugenia, debes comprender las consecuencias que tiene la caridad. Los pobres se acostumbran a recibir dones y de esa manera contribuyen a que no tengan energías para hacer otra cosa. Cuando alguien sabe que le van a dar limosna, no trabaja. Así que cuando dejen de darle dinero, como no sabe por cuál medio podría obtener más, se convierte en el pordiosero o ladrón. Para liberar a Francia de sus pobres sería interrumpir la distribución de limosnas y cerrar todos los asilos. Así los indigentes nacidos en la pobreza tendrían cuidado de hacer acopio de sus recursos internos para poder salvarse del estado en que nacieron. Y así constantemente Dolmans le enseña a
Eugenia sobre las mejoras o los beneficios del vicio, los beneficios del libertinaje. Tan es así que ya casi al final del texto, Eugenia está completamente transformada en una libertina que, para demostrar que está entregada a este libertinaje, dice ella que pues odia a su mamá y que para demostrarlo va a actuar. Entonces su madre en algún momento de la historia entra en escena y la madre, obviamente, con estos principios de castidad, de Dios, de la religión, etcétera, pues obviamente se ve el contraste, y más aún cuando Eugenia ya está convertida en una libertina. Entonces Eugenia, nosotros leyendo el texto diríamos, bueno, Eugenia entonces la va a matar, pero no la mata, lo que hace es someterla, y es más, todos los libertinos de ahí, Dolmans, que era un sodomita, el caballero, la prostituta y su hija, e incluso el jardinero, pues la someten, ¿no? Y hacen pues una especie de orgía en la que la flagelan con un látigo, la penetran, y después, para castigarla de alguna manera, le hablan a un guardia que tenía sífilis, y lo que hacen es hacer que este chico con sífilis la viole y que deposite su semen sifiloso, dicen ahí en el texto, dentro de ella. Y entonces, después de eso, lo que hace Eugenia es coser sus genitales, es decir, su vagina comienza a coserla, e incluso su mismo ano lo empieza a coser. Y entonces, ¿para qué? Para que justamente el semen del sifiloso pues no se salga, y entonces ella pueda vivir con ese esperma defectuoso, envenenado dentro de ella, y a la vez también ella pueda vivir con esa enfermedad, y poco a poco ella pues en algún momento llegue a morir, ¿no? Y entonces ese es el culmine de Eugenia convirtiéndose en una libertina. Y pues esa es la historia de Filosofía del Tocador, del Marqués de Sade. Para mí fue una experiencia pues agradable, me gustó la historia, algo explícita, como lo es Sade, y pues a muchos tal vez no les guste. Yo les recomiendo que lo lean, y si quieren compartirme su experiencia en un comentario, adelante. Y pues nada, que estaré subiendo algunos otros textos igual del Marqués de Sade para culminar en alguna síntesis de su filosofía, ¿verdad? Cuídense, lectores, hasta luego, gracias por compartir, darle like y ver Psicología A&A, Psicología aquí y ahora.